¿Te imaginas hacer un mini vestido en crochet y luego darte cuenta de que con pequeños cambios puedes transformarlo por completo? Este es el vestido base que les compartí anteriormente y hoy vamos a partir de este mismo diseño para crear una nueva versión. Lo interesante es que con solo 3 pequeños cambios, este mismo vestido puede verse completamente diferente. Y esto es algo súper importante en crochet. No necesitas un patrón nuevo cada vez. Puedes crear muchos diseños solo cambiando pequeños detalles. Por lo que tuve muchas dudas de cómo compartirte este video. Por lo que decidí hacer una encuesta en la comunidad para saber si querían el paso a paso detallado o un resumen. Y como al menos 6 personas quieren el paso a paso detallado, es lo que voy a hacer en este video. Acompáñame a hacer este vestido ahora con las modificaciones. Estos son los materiales que voy a usar en este proyecto. Te los dejo en pantalla y en la descripción de este video por si quieres verlos en detalle. Si no has visto el vestido blanco, te lo voy a dejar en la descripción porque es la base de todo este diseño. Así que hoy voy a partir de esa misma estructura. Y aquí es donde comenzamos a desarrollar este proyecto, ya que podemos hacerlo tal cual la hicimos en el video anterior, haciendo la blusa de igual forma hasta llegar a la vuelta donde comenzaremos a hacer la falda o hacerle el primer cambio. En ese video te dije que la tira de cadenas inicial podíamos hacerla con 10, con 15 o con 20 cadenas. En este caso voy a hacer 15 y así podremos ver cómo cambia por completo la parte superior del cuello. Continúo haciendo cadenas hasta tener 15. Con las 15 cadenas listas, veamos cuánto mide esta tira de cadenas. Recuerda que esta medida es solo como referencia. Dependiendo el grosor del hilo y el gancho que utilices, esta medida puede variar. Mide 6 centímetros aproximadamente. Voy ahora a hacer un punto deslizado para cerrar el cuello, pero lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a pasar el gancho de atrás hacia adelante por la primera cadena, que en este caso es el nudo corredizo. Y luego paso el gancho por la última cadena y la paso por el nudo corredizo como si fuera a hacer un punto deslizado. De esta manera la hebra me queda hacia la parte trasera y me será más fácil hacer los medios puntos en la siguiente vuelta. Si se te complica demasiado, haz un punto deslizado de la forma tradicional. En la segunda vuelta voy a comenzar a hacer medios puntos. Voy a hacer 30 en total. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos por todo el círculo hasta tener 30. La hebra de hilo del inicio no la voy a esconder en esta vuelta, sino en la siguiente. También, como este círculo tiene la tira de cadenas más grande, no voy a tener que ir acomodando los puntos tan seguido. Incluso será más fácil hacer los medios puntos dentro de este círculo. Con los 30 medios puntos listos, acomodo bien los puntos para que quede bien proporcionado el cuello. Retiro el marcador, retiro el gancho de la cadena y hago el punto deslizado de igual forma. Pasando el gancho de atrás hacia adelante por debajo de las 2 hebras del primer punto, tomo la cadena del último punto y la paso por debajo de esas hebras. Así la hebra me queda hacia atrás. Y en la próxima vuelta me será más fácil hacer el primer medio punto sin tener que hacer la cadena de subida. Si por alguna casualidad este método te resulta muy complicado, haz el punto deslizado de la forma tradicional y comienzas la vuelta siguiente con una cadena. Y luego haces el medio punto como normalmente se hace. Y vamos a ver la medida que tiene esta vuelta para que la tengas como referencia. Mide 3 centímetros aproximadamente. Las vueltas siguientes las voy a hacer exactamente igual que como hice el vestido blanco, hasta llegar a la vuelta donde comienzo la falda, ya que ahí es donde voy a hacer el cambio de color. En ese video te explico paso a paso cómo hice la distribución de los puntos
en papel. El video para hacer el vestido blanco te lo voy a dejar en la descripción de este video, por si quieres ver cómo hice la distribución para la espalda, el frente y las mangas. Pero de igual forma, en la vuelta siguiente veremos cómo hice esta distribución de los puntos. En la tercera vuelta tengo que hacer aumentos para que esta pieza comience a crecer, por lo que voy a distribuir los puntos de forma tal que estos aumentos me queden indicando dónde va la espalda, el frente y las dos mangas. Entonces en la tercera vuelta voy a comenzar por la espalda y voy a hacer 3 medios puntos. Y en esta vuelta, a medida que vaya haciendo los puntos, voy a esconder la hebra del inicio. Hago el primero, lo marco y voy a hacer 2 más. 2, 3 y voy ahora a hacer mi primer aumento para separar la espalda de la primera manga. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Y comienzo ahora a hacer los puntos de la manga, que serán 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora voy a hacer mi segundo aumento, para luego hacer el frente con 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a hacer mi tercer aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Luego comienzo a hacer los puntos de la otra manga, que serán 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego hago el cuarto aumento y culmino la vuelta con 3 medios puntos. 1, 2, 3, que acompañados a los 3 del inicio de la vuelta completan los 6 de la espalda. Y hago un punto deslizado como venía haciéndolo en las vueltas anteriores. Así lo voy a hacer en todas las vueltas, culminando esta vuelta con 34 puntos. En las vueltas 4 y 5 voy a hacer un punto por cada punto en la vuelta anterior. Como tengo 34 medios puntos en la vuelta anterior, en las vueltas 4 y 5 voy a hacer 34 medios puntos y un punto deslizado para cerrar cada una de las vueltas. He culminado mi vuelta 5 y vamos a ver cuánto me mide esta pieza. Me mide aproximadamente 5 centímetros. Mira la diferencia en cuanto al tamaño con respecto al vestido blanco. Como solamente cambiando la cantidad de cadenas en el inicio, la pieza crece un poco más en centímetros, aun cuando usé el mismo hilo y el mismo gancho, y también la misma secuencia de puntos en cada una de las vueltas. En la vuelta 6 vamos a comenzar a darle forma al vestido, dejando las mangas libres y uniendo la sisa. Para ello voy a comenzar con 5 medios puntos en la espalda. Hago el primero y lo marco. Y continúo haciendo medios puntos hasta tener 5. 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer la unión de la sisa y dejar la manga abierta. Para ello voy a dejar 7 puntos libres y en el octavo hago un medio punto. Y continúo haciendo medios puntos hasta tener 10. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos puntos serán el frente de mi vestido. Corto esta hebra del inicio que ya ha quedado asegurada y ahora voy a repetir la unión de la sisa. De igual forma voy a dejar 7 puntos libres y en el octavo hago el medio punto. Y continúo haciendo medios puntos hasta tener 5. 2, 3, 4, 5. Retiro el marcador y culmino la vuelta con un punto deslizado como venía haciéndolo anteriormente, pasando el gancho por debajo de las 2 hebras del primer punto y paso la cadena del último punto por ese punto. Así me queda hacia la parte trasera. Y aquí ya podemos ver cómo cambia por completo el cuello, como ahora es un poco más amplio que en el vestido anterior. Mira la diferencia teniéndolos uno al lado del otro. Se puede apreciar cómo solamente cambiando la cantidad de cadenas del inicio cambia por completo la parte superior del vestido. No solo se amplía el cuello, sino que en la parte de las mangas también se puede apreciar una ligera diferencia. Y así ya obtenemos un vestido diferente en la parte superior. Es decir, que si repetimos el paso a paso del vestido blanco, ya cambiaría por completo la parte superior del vestido. En las vueltas siguientes voy a hacer el cuerpo del vestido. Aquí podemos hacer tantas vueltas como queramos hasta llegar a donde queremos que comience la falda. Incluso podemos no hacer más vueltas y comenzar la falda directamente. Yo en este vestido voy a hacer una vuelta más con 20 medios puntos. En esta imagen ya tengo hecha mi vuelta 7, pero de igual forma te muestro cómo la hago. Entonces en mi vuelta 7 voy a hacer 20 medios puntos y cerrar la vuelta con un punto deslizado. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos. 2, 3, 4. Aquí estoy en la unión de la sisa. 5, 6, 7, 8 y continúo hasta tener 20. Hago el punto deslizado y culmino esta vuelta con 20 medios puntos. Veamos las medidas de la parte superior de este vestido. De manga a manga mide 5 centímetros y medio aproximadamente. Desde el hombro hasta la cintura 2 centímetros y medio aproximadamente. La manga tiene 1 centímetro y 3 milímetros aproximadamente. Y 7 milímetros aproximadamente en la parte de abajo de la sisa. Estas medidas recuerda que te las doy solo como referencia. Entonces con la parte superior lista, voy ahora a hacer el próximo cambio que será solamente en un cambio de color. Es decir, voy a agregar ahora el color amarillo. Y voy a dejar la hebra larga para esconderla a medida que vaya haciendo los puntos de la próxima vuelta. Y como ya no voy a seguir tejiendo con el hilo blanco, voy a deshacer el punto deslizado para hacer un cierre invisible en esa parte y me simule un punto más. Y así en la vuelta siguiente me será más fácil hacer los puntos. Saco la hebra del último punto y con ayuda de la aguja lanera hago el cierre invisible. Voy a saltarme el primer punto y voy a pasar la aguja por debajo de las 2 hebras del segundo punto. Ajusto la hebra. Y luego paso la aguja por el centro de las 2 hebras del último punto, para completar así el cierre invisible. Voy a marcar provisionalmente con la aguja donde hice el cierre invisible para cuando vaya a agregar el hilo nuevo sea en ese punto. Entonces en la vuelta número 8 voy a agregar el hilo amarillo. Para ello voy a comenzar con un nudo corredizo. Saco el gancho del nudo corredizo
y voy a pasarlo de atrás hacia adelante por el centro de las hebras de donde hice el cierre invisible. Voy a tratar de pasar el gancho por el centro de las dos hebras del punto y también del cierre invisible. Tomo el nudo corredizo y lo paso por estas hebras para que me queden hacia la parte trasera y me sea más fácil hacer ahora mi primer medio punto. Estiro un poco la hebra blanca para que me quede bien asegurado el cierre invisible. Paso las hebras del hilo amarillo hacia la parte trasera para que me sea más fácil tejer los puntos. Voy a ir escondiendo la hebra blanca a medida que vaya haciendo los puntos. Paso el gancho por debajo de las dos hebras del punto y del cierre invisible para que me quede mejor asegurado y hago el medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos por toda la vuelta. Voy a hacer un punto por cada punto en la vuelta anterior. Así que voy a hacer 20 medios puntos. Llevo 3, 4, 5, 6 y continúo hasta tener 20. Ya tengo los 20 medios puntos, retiro el marcador y hago el punto deslizado como venía haciéndolo anteriormente. Voy a cortar la hebra del hilo blanco que ya me ha quedado asegurada. Y así se ve este segundo cambio para mi vestido, donde he agregado el color amarillo. Esta sería la parte superior de mi vestido, ya que en las vueltas siguientes comenzaré a hacer la falda. Entonces, como voy a comenzar a hacer la falda, en mi vuelta número 9 voy a hacer la combinación de puntos calados, comenzando con un punto alto. Puedes comenzar este primer punto con 3 cadenas o con alguna variación que hayas aprendido de cómo hacer el punto alto. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a estirar la hebra del inicio, tomo la lazada y voy a hacer directamente el punto alto. Al estirar la hebra me queda un poco más alto este punto. En el vestido anterior te mostré una combinación diferente de cómo comenzar la vuelta. Comienza la vuelta como normalmente comiences tus vueltas con puntos altos. Voy a ir escondiendo la hebra amarilla a medida que haga esta combinación de puntos. Dejo un punto libre y en el siguiente hago un punto alto. Hago una cadena y en ese mismo punto hago otro punto alto, para que me quede una especie de letra V. Lo repito, dejo un punto libre y en el siguiente hago la combinación de un punto alto, una cadena, un punto alto. Y esta combinación de puntos es la que voy a repetir por toda la vuelta. Como la hebra de hilo amarillo se me está viendo entre los puntos, voy a sacarla y esconderla luego con la aguja lanera para que me quede mejor asegurada. Continuaré haciendo esta secuencia de puntos por toda la vuelta. Hice esta secuencia de puntos 9 veces y ya estoy en el final de la vuelta. Aquí tengo el último punto y el punto deslizado que parece un punto más. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer el último punto alto donde mismo hice el primero para completar la combinación número 10. Hago el punto alto. Y voy a subir la hebra amarilla para ir escondiéndola a medida que haga el cierre de la vuelta, que me quede ahí asegurada con el punto. Aquí no voy a hacer ni cadena ni punto deslizado. Voy a cerrar con un medio punto para que me quede la hebra en el centro del dibujo y que me sea más fácil comenzar en el centro la próxima vuelta. Y así se ve esta vuelta terminada.
La vuelta número 10 la voy a hacer similar a la vuelta anterior, pero en lugar de hacer un punto alto, una cadena, un punto alto, voy a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Y voy a hacer el punto alto del comienzo como en el vestido anterior. Paso el gancho por el centro del dibujo y hago un medio punto. Ahora paso el gancho por la hebra que está más abajo y hago otro medio punto. Así puedes ver dos formas diferentes de cómo comenzar la vuelta. Recuerda que también puedes comenzarla con 3 cadenas. Y me acabo de dar cuenta editando el video que no hice otro punto alto al lado de este. Te recomiendo hagas otro punto alto junto a este, es decir, en el mismo punto. De igual forma, cuando vaya a cerrar la vuelta, te muestro cómo solucioné este error. Me paso al centro de los dos puntos altos para hacer un punto alto. Hago otro punto alto en el mismo punto, una cadena y hago dos puntos altos más. 1, 2. Y así me queda este diseño terminado, igual que el anterior, pero esta vez doble. Lo voy a repetir una vez más. Me paso al centro de los dos puntos altos y hago dos puntos altos. 1, 2. Hago una cadena y repito los dos puntos altos. 1, 2. Esta secuencia de puntos la voy a repetir por toda la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y ahora tengo que hacer los puntos altos que acompañan el del inicio. Hago los dos puntos altos. 1, 2. Y como no hice el punto inicial, voy a hacer una cadena, un punto alto y un punto deslizado. Si hiciste dos puntos altos en el inicio como te recomendé, haz dos puntos altos y cierra la vuelta con un medio punto, al igual que hicimos en la vuelta anterior. La vuelta 11 la voy a hacer igual que la anterior, comenzando con dos puntos altos y luego haciendo la secuencia de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Como cometí el error en la vuelta anterior, lo que voy a hacer para solucionarlo es estirar un poco la hebra de hilo para llevarla hasta el punto del medio y comenzar la vuelta con un medio punto y luego otro medio punto encima de este, al igual que hice en la vuelta anterior. Y en esta vuelta sí voy a hacer otro punto alto al lado de este. Así es como debería haber hecho la vuelta anterior. Te lo muestro por si no quedó claro en la vuelta anterior. Ahora me paso al centro de los otros puntos, es decir, por debajo de la cadena, para repetir la secuencia de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos en el mismo punto. Esta secuencia de puntos la repetiré por toda la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y ya hice los dos puntos altos junto a los dos del inicio y voy a cerrar la vuelta con un medio punto. Esta vuelta con esta secuencia de puntos la podemos repetir cuantas veces queramos. Yo lo que hago es que la repito hasta que me coincide el hombro del vestido con la parte de abajo de la falda, pero puedes hacer la falda tan larga o tan corta como lo desees. Y en este vestido, para que me coincida el hombro con la parte final de la falda, debo hacer una vuelta más con esta misma secuencia de puntos. Y mira cómo hasta esta vuelta ya tiene la misma medida que el vestido blanco, es decir, que este vestido me va a quedar mucho más grande que el vestido blanco. Y aun cuando fueron pequeños los cambios que hice, se puede apreciar cómo cambia por completo la parte superior del vestido. Entonces, mi vuelta 12 la voy a hacer igual que la anterior. Y mira cómo se ven estos vestidos uno al lado del otro. Ya perfectamente pudiera quedarse de esta forma, pero voy a hacer una vuelta más para darle una terminación diferente y así que el vestido me quede también un poco más largo. Esta vuelta la puedes hacer antes o después. Recuerda que tu vestido puede ser tan largo o tan corto como tú desees. Te doy las medidas de mi vestido hasta este punto por si quieres tenerlas como referencia. En la parte de la falda mide 8 centímetros aproximadamente. Y del hombro a la parte de abajo de la falda mide 6 centímetros aproximadamente. Y mira cómo al doblarlo por la cintura ya me coincide el hombro con la parte inferior
de la falda. La vuelta número 13 será la última, así que voy a hacerla de una manera diferente. Voy a comenzar con un punto alto. Como este es el primero de la vuelta, lo voy a hacer igual que las anteriores, haciendo primero un medio punto y luego un medio punto encima de este. Y continúo haciendo puntos altos en este mismo punto hasta tener 6. 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos altos solo los voy a hacer en este primero. En los siguientes voy a hacer 5 puntos altos. Ahora, entre los 2 puntos altos del dibujo anterior, voy a hacer un medio punto. Ahora me paso al centro del dibujo y por debajo de la cadena paso el gancho para comenzar a hacer puntos altos. Voy a hacer 5 en total. 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al centro de los 2 puntos altos y hago el medio punto. Mira ahora sí cómo se puede apreciar el abanico. Esta secuencia de puntos es la que voy a repetir por toda la vuelta. La voy a hacer una vez más. Me paso al centro del dibujo por debajo de la cadena y hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego me paso al centro de los 2 puntos altos y hago el medio punto. Como te decía, esta secuencia de puntos la voy a repetir por toda la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y voy a hacer un medio punto. Y voy a hacer un punto deslizado de forma provisional, ya que lo voy a deshacer para terminar con un cierre invisible. Aunque también puedes terminar con este punto deslizado, cortar la hebra y esconderla y asegurarla entre los puntos. Voy a asegurarme de que me gusta cómo se ve por el frente el vestido. Me gusta cómo se ve. Así que voy a hacerle el cierre invisible y la terminación. Te muestro de igual forma cómo lo hago. Corto la hebra. Deshago el punto deslizado con cuidado de no deshacer el medio punto, ya que por el centro de las 2 hebras superiores de este punto es que voy a sacar esa hebra para con ayuda de la aguja lanera hacer el cierre invisible. Aquí tengo las 2 hebras del primer punto, por esas no, por el segundo, por debajo de esas hebras es que voy a pasar la aguja lanera. Luego la paso por el centro de las 2 hebras del medio punto, que es de donde mismo sale la hebra, para así hacer el cierre invisible, que lo que hace es que me simula un punto más. Y ahora voy a tratar de asegurar bien esta hebra con ayuda de la aguja lanera, pasándola por entre los puntos. Aquí tengo la hebra del inicio que no me quedó bien escondida cuando fui haciendo los puntos. Como está por el centro del vestido pudiera quedarse de esa forma, pero me da un poco de ruido visual, así que la voy a sacar y la voy a esconder luego también con la aguja lanera. Este proceso te lo voy a poner en cámara rápida, ya que es solo pasar la aguja por entre los puntos. Y así me ha quedado este mini vestido. Esta es la parte trasera. Lo sé por esta línea que se puede apreciar que es la unión de cada una de las vueltas.
Y con este vestido terminado, veamos las medidas finales con las que me ha quedado. En la parte inferior de la falda, que es la parte más ancha del vestido, mide 9 centímetros y medio aproximadamente. Desde el hombro hasta la parte inferior del vestido, mide 6 centímetros y medio aproximadamente. Como siempre te digo, recuerda que estas medidas te las muestro solo para que las tengas como referencia. Y mira cómo al doblarlo por la cintura, la parte de la falda es más larga que la parte superior del vestido. Este diseño lo puedes hacer de esta forma, cambiando el color de la falda, o hacerlo totalmente de un solo color. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho el resultado. Y cuando lo pongo al lado del vestido blanco, puedo apreciar sus similitudes, pero también sus diferencias. Por ello es que te digo que no necesitamos saber muchos puntos ni muchas técnicas de crochet. Como solo a partir de un vestido, haciendo 3 pequeñas modificaciones, hemos logrado cambiar el patrón original. Y lo mejor de este mini vestido es que puedes personalizarlo de muchas maneras. Puedes agregarle un imán en la parte trasera y un mini perchero para convertirlo en un hermoso recuerdo que decore el refrigerador o algún rincón especial del hogar. O si lo prefieres, puedes colocarle un llavero para transformarlo en un lindo accesorio que adorne tus bolsos y te acompañe a donde vayas. A mí me encanta hacer varios y regalarlos a familiares y amigos en ocasiones especiales, ya sea baby shower, bautizos, cumpleaños, fiestas de 15 o simplemente como un pequeño detalle para esas mujeres que disfrutan celebrar la vida. Espero de todo corazón que esta idea te inspire a crear los tuyos. Para mí, crear estos vestidos ha sido una experiencia muy bonita. Y lo curioso es que mientras hacía un diseño y luego el otro, me comenzaron a surgir nuevas ideas y terminé creando 5 versiones diferentes, donde cada una tiene pequeños cambios, ya sea en el cuello, la cintura, el borde inferior del vestido. A una le agregué tirantes y a otro le hice hasta un cinturón. Para mí, cada uno tiene un estilo completamente distinto. Cuéntame en los comentarios qué prefieres para próximos videos, si te gustaría ver el tutorial completo paso a paso de los próximos vestidos o si prefieres un video más corto donde te muestre únicamente los cambios que hice en cada una de las versiones siguientes. Me ayudará mucho leer tu opinión en los comentarios. Si quieres saber o usar alguno de los materiales que utilicé en este video, recuerda que en la descripción te dejo todos los enlaces. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Si has llegado hasta aquí, te quiero recomendar 2 videos relacionados para que puedas elegir el que más te guste. Gracias por acompañarme. Un abrazo y hasta un próximo video.